La cláusula rebus sic stantibus en la pandemia del COVID-19. Real Decreto Ley 15/2020 del 21 de abril. La actual crisis provocada por la pandemia del COVID-19 ha producido que muchos ciudadanos trabajadores hayan tenido que seguir pagando por los locales e inmuebles en los que trabajaban, sin poder utilizarlos por las medidas del estado de alarma, que les impiden realizar su trabajo o lo restringen hasta el punto de no ser rentables. Para esta situación en la que no existe una solución normativa, se ha tratado de llegar a dar una solución en base a la fuerza mayor y a la cláusula rebus sic stantibus, con la aprobación del Real Decreto Ley 15/2020 del 21 de abril. En base a esto, nos encontraremos con dos posiciones contrapuestas. Una de estas corrientes doctrinales defiende que el cerrar el local no permite al arrendador ceder el goce pacífico de la cosa arrendada al arrendatario, por lo que rompe con lo establecido en el artículo 1554 del Código Civil. Esto llevaría a la suspensión del pago de las rentas mientras las circunstancias continúan igual. Si no se ha clausurado del todo, pero sus ventas caen, no se hablaría de fuerza mayor, pero sí se podría aplicar la cláusula rebus sic stantibus, si se cumplen sus requisitos. Por otro lado, nos encontramos con otra corriente doctrinal principal, que defiende que el arrendador no asume el riesgo derivado de que el arrendatario no consiga o deje de obtener la utilidad prevista del uso del local, por razones ajenas al arrendador o al inmueble, en este caso las originadas por la pandemia. Por ello, ni la suspensión de la actividad en el negocio desarrollado en el local, ni la grave disminución de las ventas motivadas por la declaración del estado de alarma supondrían el incumplimiento del contrato de arrendamiento de ninguna de las partes, sino que se entraría en el ámbito ya de la fuerza mayor, originando así la posibilidad de la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus. El Real Decreto Ley 15/2020 ofrece una solución normativa específica para los arrendamientos de los locales de negocio afectados por la crisis, señalando las medidas para la regulación de la aplicación de la cláusula para estos casos. Entre ellas destacan las medidas para reducir los costes de pymes y autónomos, las medidas para reforzar la financiación empresarial, las medidas fiscales, las medidas para facilitar el ajuste de la economía y proteger el empleo y las medidas de protección de los ciudadanos. Estas medidas únicamente se aplican a los arrendatarios que sean autónomos o pymes cuya actividad se haya visto suspendida por el estado de alarma o, en su defecto, hayan sufrido una disminución de su facturación en el mes natural a la solicitud del aplazamiento de al menos el 75%. El Real Decreto Ley 15/2020 contempla un trato diferente para los arrendatarios según su arrendador sea o no una empresa o una entidad pública de vivienda o un gran tenedor. Si la parte arrendadora es una empresa o una entidad pública de vivienda o un gran tenedor, el arrendatario podrá solicitar una moratoria en el pago de la renta durante el periodo que dure el estado de alarma, con sus prórrogas y hasta 4 meses después si el plazo anterior resultara insuficiente. El arrendador estará obligado a aceptar dicha solicitud. Si es otra la tipología de arrendadores, el arrendatario podrá solicitar una moratoria en el pago de la renta, pero el arrendador, en este caso, no estará obligado a aceptar dicha solicitud. Las medidas incorporadas por el Real Decreto Ley 15/2020 tienen un alcance más reducido que el de la doctrina general de la rebus sic stantibus. Esta se limita a establecer una moratoria de la renta y no a una posible reducción o suspensión de la misma. Medidas aplicadas ante la crisis del COVID-19. El pasado 14 de marzo de 2020 se publicó en el BOE el Real Decreto 463/2020, por el que se declaraba el estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria originada por el COVID-19. Palabras como fuerza mayor, cláusula rebus sic stantibus e imposibilidad son las que más se han repetido en los últimos meses en el ámbito de la contratación civil. Si queremos hablar sobre la cláusula rebus sic stantibus, debemos tener en cuenta la sentencia del Tribunal Supremo de la Sala de lo Civil 214/2019, en donde se especifica que una situación de crisis económica no puede introducirse en el vínculo contractual para alterar las condiciones del contrato. El litigio versaba sobre el ejercicio de una acción dirigida a modificar o extinguir el acuerdo de conmutación del usufructo vidual por una renta vitalicia mediante la invocación de la regla rebus sic stantibus. La parte demandante argumentaba que la crisis económica no fue prevista como riesgo propio del contrato de renta vitalicia pactado.
Por ello, el juzgado de primera instancia estima la demanda y reduce la cuantía de la pensión un 25% desde la interposición de la demanda. No obstante, el posterior recurso de casación frente al Tribunal Supremo cambió el criterio del juzgado de primera instancia y eliminó la reducción de cuantía de pensión, pues la Sala del Tribunal Supremo ha descartado la aplicación de la regla rebus, afirmando que la crisis financiera es un suceso que ocurre en el círculo de sus actividades empresariales, que no puede considerarse imprevisible o inevitable. Pese a ello, una pandemia sí que es una situación imprevisible o inevitable, debido a la declaración del estado de alarma. En la sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil 333/2014, se analiza la caracterización, supuestos y requisitos de aplicación de la cláusula rebus sic stantibus. Las conclusiones de esta sentencia son las siguientes. La aplicación de la cláusula, en rigor, no supone una ruptura o singularidad respecto de la regla preferente de la lealtad a la palabra dada, pacta sunt servanda, ni tampoco de la estabilidad o mantenimiento de los contratos. Esto quiere decir que quien queda afectado por el virus aún quiere cumplir con lo pactado, pero la imprevisibilidad y ajenidad de la pandemia le impide hacerlo. Cuando, fuera de lo pactado y sin culpa de las partes y de forma sobrevenida, las circunstancias que dotaron de sentido la base o finalidad del contrato cambian profundamente las pretensiones de las partes, lo que conforme al principio de buena fe cabe esperar en este contexto. Pueden ser objeto de adaptación o revisión de acuerdo al cambio operado. Centrándonos en el concepto de fuerza mayor, que se encuentra desarrollado en el artículo 1105 del Código Civil, no se refiere a si produce o no el incumplimiento de una obligación contractual, sino a si el deudor incumplidor será responsable o no de dicho incumplimiento. La imposibilidad sobrevenida de cumplir con las obligaciones contractuales como consecuencia de la situación del COVID-19 permite tanto la resolución como la suspensión de un contrato. No obstante, esta liberación de responsabilidad por causa de fuerza mayor está sujeta a la concurrencia de unos requisitos. El primero es el suceso inevitable o imprevisible. Respecto a este requisito, la propia Ley Orgánica de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio deja clara esta excepcionalidad. El segundo es la imposibilidad sobrevenida de la prestación, total o parcial. Este requisito es, sin duda, el más problemático ya que habrá que analizar cada supuesto en relación con el COVID-19 y los contratos afectados.